Bueno, a mí me aparece grabando la reunión. Bueno, es el aparato genital de la hembra, como gran ejemplo por veterinaria se pone el bovino en la anatomía, no solo por el interés clínico, sino que por un poco de historia de nuestra escuela de veterinaria, que se formó sobre todo para trabajar sobre los bovinos. Lo van a ir viendo al pasar la carrera, que nuestra escuela de veterinaria en Río Cuarto, en su historia, ha trabajado mucho con bovino y caballos, o el tema de reproductor equino, son los dos puntos interesantes, puntos fuertes. Después aparece la clínica de pequeños y la salud pública, pero trabajan mucho con bovinos. Una forma de dar los ejemplos. En la Constitución, bien, vamos bien al tema. En la Constitución, ¿quiénes forman este aparato reproductor? ¿Quiénes forman este aparato reproductor? ¿O de qué componentes tienen? Y ahí los vemos como separados. Órganos genitales y genitales externos. Los externos son los que podríamos ver o hacer alguna revisión desde afuera. Dentro de los genitales tenemos ovarios, ese órgano glandular, un órgano macizo, trompas, que el nombre antiguo de trompas uterinas, el nombre antiguo es trompa de falopio, hoy utilizamos la palabra trompa uterina. Lo decimos ahora, no forma parte del útero. La trompa uterina no forma parte del útero, pero se llama trompa uterina. Luego sigue el útero, con sus características, la vagina y el vestíbulo vaginal. Continúa hacia afuera, que ya se puede revisar del exterior, la vulva y el clítoris. ¿Sí? Ese es el orden con el que se debieran ir describiendo las características reproductivas de la hembra. Estos órganos que forman el sistema reproductor se les agrega o se asocian a las glándulas mamarias y a la placenta. La imagen que ustedes tienen ahí es una imagen de libro que en la que por lo general uno arranca a hacer el repaso, donde ven a la izquierda que ya está puesta la palabrita que dice ovario. El ovario depende de la especie, podemos hablar de que es un poroto en la cerda, si estaba en etapa reproductiva, salía como un pequeño racimo de uva, por cómo se palpa, una forma arriñonada en la yegua, en fin, el ovario. El ovario continúa, o si libera un folículo, lo que libere será atrapado por la trompa, y de trompa se llama trompa uterina. Esta trompa uterina, ustedes están viendo ahí la palabrita, dice trompa, va a continuar con el útero, ¿no? Es decir, con los cuernos del útero, el cuerpo del útero y el cuello del útero. Vamos a ver las partes del útero. Esto determina, si van siguiendo el punto rojo, vamos acá, voy a marcar cuerno, sigo con el útero, hago la flechita como vamos viendo, vamos a ver el tema, vamos diciendo hacia caudal, caemos o continuamos en lo que es vagina. Vagina tiene su vestíbulo y la vulva bien caudal. O sea que esto estaría, si estaríamos para hacer esta vista, ovario y demás queda más craneal, y lo que es la vulva es lo más caudal. ¿Sí? Eso es el tema de hoy en sí, parte por parte, de irlo describiendo y viendo qué características tiene. Fíjense, yo marqué tipo una flechita en rojo todo lo que es vagina, porque es largo, porque vagina significa vaina, ¿no? Y cuando hablamos de vaina nos imaginamos la vaina de una cuchilla, ¿no? Es un elemento largo que envuelve, ¿sí?
Entonces vamos a las definiciones. Estas definiciones están mucho tomadas de la bibliografía de Konilevich, y Dais le dedica todo un muy buen capítulo que después, si leen el Dais, van a tener que ir a diferenciar por cada una de las especies que trabajamos en anatomía. Un poco la perra, un poco la yegua, un poco el rumiante y la cerda. La formación de las células germinales femeninas tiene lugar en los ovarios. También lo habrán visto en embriología. Se originan bilateralmente, parten de la cresta gonadal, de la región lumbar, que se relacionan al riñón o al polo caudal del riñón, ¿no? Ahí sufren los ovarios los folículos de maduración, con sus células foliculares y demás, hasta llegar a un folículo de Graf. Esto es todo en biología para mostrar lo que es un ovario en un estado reproductivo. A nosotros lo que nos interesa, posición y tamaño del ovario en sí. Perra y gata, esperen que agregamos gente. En la perra y en la gata están situados en una posición alta, o dorsal, dentro de la cavidad abdominal, en la región lumbar y a caudal de los riñones, o sea, decimos por detrás del polo caudal de los riñones. En ese origen, como todas estas gónadas se originan en ese polo caudal de los riñones, hay diferencias entre especies en donde queda cuando el animal es adulto. Y eso se le llama descenso ovárico o migración. En la yegua, cuando va reacomodando el cuerpo, va creciendo, el ovario se distancia entre 8 y 10 centímetros de la pared dorsal del abdomen y se ubica dentro de la cavidad abdominal. En la cerda está ubicado sobre la mitad de la cavidad abdominal. Vamos resumiendo, ¿no? Y en la vaca migra ese ovario, alcanza la pared abdominal ventral, o sea, desciende hacia ventral, y toma una posición craneal por delante de la pelvis, o sea, por delante o craneal del pecten del pubis. Es común hacer el tacto en la vaca o en la vaquillona, sobre todo que no he tenido gestación, y encontrar lo que ellos llaman el aparato reproductor de la hembra, es decir, el útero con el ovario, en el piso de la pelvis o por ahí, por la migración que tiene, ¿no? Tenemos que comprender que el ovario se formó detrás del polo caudal del riñón y migró hacia esa zona. ¿Cómo está conformado este ovario? Bueno, tiene una zona interna, la que vamos a llamar médula del ovario, laxa, rica en vasos sanguíneos, está bien vascularizada. Y una corteza del ovario tiene toda la estructura de parénquima, o sea, parénquima era el tejido propio que hace la función para el cual se nombra el órgano, ¿no? Todo lo que produce el ovario está en esta corteza bien estructurada. La capa más externa es limitada por una túnica longínea que siempre la protege. Y en la yegua lo ponemos en letras grandes porque la distribución es inversa. El parénquima alcanza una gran superficie, es como explicarlo, decir, los ovocitos que van, los folículos que van madurando, van a ir migrando hacia una fosa de ovulación, característica de la especie. En los ovarios comunes, el folículo ovula por donde más o menos fue formado. Es como que hay varias puertas. Donde se formó, sale por ahí. En cambio, en la yegua hay lo que se llama fosa de ovulación, es decir, todo sale por este lugar. Y es importante, por eso le estamos remarcando con fosa de ovulación, y ustedes verán que ha aumentado el tamaño de la letra. ¿Sí? Habiendo consecuencias. Profe, en el chat están pidiendo que vaya más despacio. Bueno, sí, lo que estaba es más o menos definiendo o leyendo
lo que van a ver ustedes en el libro sobre la conformación embriológica y de parénquima y estroma del ovario. En definitiva, lo que les acabo de decir lo van a encontrar en esta foto. Fíjense la forma, es todo un ovario. Lo que tienen en la imagen es un ovario. Y fíjense la forma que tiene, que es una forma arriñonada, y está marcado abajo, a ventral de la imagen, la fosa de ovulación. Entonces digo, bueno, vamos a marcar las características importantes. Aquí aparece la fosa de ovulación, es decir que el folículo de Graf antes de partir, el folículo de Graf lo tienen aquí, ¿no? Tiene que llegar hasta acá y salir por aquí. Aquí hay otro tipo, bueno, una vez que salió el folículo, esto ya pertenece a otras asignaturas, como se forma el cuerpo amarillo, que son cuando parten estos folículos que hacen las células que quedan cuando el folículo ya no está. Todo esto que donde están los folículos sería la corteza, el resto será médula, y aquí ya aparecen los vasos sanguíneos, que serían la arteria ovárica, que la arteria ovárica es rama directa de la aorta, y el retorno venoso con las venas ováricas. Es rama directa de la aorta, entonces tiene una presión bastante interesante. En la castración de la hembra hay que tener mucho cuidado para prevenir hemorragias, porque es una arteria que es rama directa del caño grande, digamos, que tiene mucho caudal de la aorta. Bueno, este es el ejemplo de lo que uno muestra de ovario, y ahí están viendo digamos, una histología, o sea, la anatomía en el microscopio sobre su formación. Lo que tienen que comprender es que si la yegua está en una etapa reproductiva, van a encontrar folículos de diferentes tamaños porque van madurando con el tiempo. ¿Sí? Y después hay una dependencia, el folículo emerge, y si se ocurre la fecundación y la preñez, aparecerá el cuerpo lúteo, que quedará persistente, por ejemplo, lo que ocurre en la perra. Entonces uno notaría los cuerpos lúteos, en el bovino también ocurre, y en algunas especies, en el caso de la yegua, aparecen cuerpos lúteos secundarios, y en la cerda, que es una politoca, o sea que tiene varias crías en la misma preñez, aparecerá un cuerpo lúteo por cada folículo que se liberó. Entonces por eso decimos que si uno pudiera palpar el ovario de una cerda, palparía como un racimo de uvas. Digamos que esto mide milímetros de espesor. Y en la yegua esto está muy controlado por la tecnología, se hacen distintos lavajes, tomografía, ecografías, lavajes, tacto, para poder medir y hacer lavajes, ya sea para retirar óvulos o trabajar con lo que es la transferencia embrionaria. Un tema que maneja muy bien Horacio, que les puede contar porque parte de esto ha sido de su tesis. Pero volvamos a la anatomía. ¿Qué estructura entonces tiene un ovario en su anatomía? La vamos a ir definiendo. Una zona, si bien una túnica lugínea que lo protege, que lo cubre, y una zona parenquimatosa, o sea, el parénquima, el tejido para el que está la función, donde están los folículos, el cuerpo lúteo y cuerpo albicans, que son los restos celulares que quedan si hay preñez o no hay preñez después de la ovulación. Y la zona medular, que es la zona de médula, que es la vascularización, digamos, quien lleva todos los nutrientes para que todo esto subsista, y el retorno venoso. Toda hormona que libere el ovario
va a ir al sistema endocrino. Entonces va a caer a una vena y en esa vena tiene que hacer el retorno venoso al cuerpo para llevar a hacer una respuesta. ¿Qué conformaciones se le pueden ver? Bueno, una cara lateral y una cara medial. ¿Qué bordes tiene el ovario? Un borde que se llama mesovario o mesovárico, que sería el borde del ovario que va a dar al meso. Recuerden la palabra del meso, que era el tejido o el pliegue de peritoneo que sostenía algún órgano. Todo el sistema reproductivo de la hembra también tiene o comparte este meso. Como hablamos del meso que sostiene al ovario, decimos mesovario. Pero eso está en un borde, quiere decir que el otro borde o el borde opuesto estará libre. ¿Sí? Y en sus puntas, en sus extremidades, el ovario tendrá una extremidad tubárica hacia la trompa uterina y una extremidad uterina que se asocia al cuerno del útero. Pero ya vamos a ver imágenes para que se comprenda esto. Las palabras claves, por eso lo dejo un ratito, es que tiene caras, lateral y medial, tiene borde libre y mesovario, y una extremidad tubárica y uterina. Esa es imagen del libro. Lo que estamos marcando aquí es el ovario. Ay, no, se me va. Bueno, ustedes ven la imagen. Ahí estamos marcando el ovario. Tiene distintas siluetas ahí marcadas, que serán los cuerpos lúteos y demás. Y acá se ve un engrosamiento, le puedo hacer una flechita, que va a ser el cuerno uterino. Pero acá, ahora le hago otra flechita de costado, voy siguiendo la silueta, ven que hay una, es más finita. Esta es la trompa uterina. La trompa uterina la estoy marcando en rojo para que vean lo finita que es comparada con el útero y cómo continúa con el útero, es decir, es una puerta chiquita que se abre a un salón grande, ¿no? La trompa uterina. Y ese es el ovario. Si ustedes ven que entre el ovario y la trompa uterina que les acabo de marcar, hay mucho tejido de peritoneo, que en realidad eso es el meso. Si ese meso está sosteniendo el ovario, se va a llamar mesovario. Y la cara que yo puedo ver por la foto está libre, será el borde libre. Después habrá una porción de ovario que se asocia o hace contacto hacia el útero, que es donde tengo el puntero y estoy marcando. Y otra que irá hacia la trompa, que es donde estoy marcando ahora, donde comienza el dibujo. Eso es lo que uno dice en el escrito cuando va a revisar, ¿sí? Bueno, entonces, la superficie, si yo tuviera que hacer que captar el ovario, ¿qué vamos a encontrar? Una superficie lisa en los animales prepúberes, o sea, el ovario todavía no está trabajando fisiológicamente. Y una superficie irregular, o sea, con saliencias hacia afuera, en animales adultos, en hembras adultas. Y ahí es la aparición del cuerpo lúteo, por ejemplo, que es palpable. ¿Sí? La forma de los ovarios varía de elíptico, entonces lo que he dicho, a la riñonada. Su longitud en la vaca de 4 a 6 centímetros, dato de libros. En la yegua de 8 a 12 centímetros, vean el tamaño del ovario de la yegua. En la oveja y la cabra de 1 a 2 centímetros. En la parra puede llegar al centímetro y medio. Y en la gata al centímetro. ¿Sí? En algunas especies es un ovario muy chiquito. Ahí en una castración de una hembra hay que revisar si ese contenido que se ha extraído
es en realidad de ovario, y se le suele hacer un corte transversal, o sea, todo muy contenido después de hacer una castración. Imagínense lo que toman en la mano, comparen en la imagen que tiene a la derecha los dedos y la mano del operario con el tamaño del ovario. Entonces uno lo saca, le hace un corte con el bisturí para revisar si lo que tiene en la mano está asociado a cortes y médula de tejido ovárico, ¿sí? Pero el concepto en negrita está, cómo son sus superficies, las formas arrinodonadas o elípticas según la especie y los tamaños. En el bovino se habla de la forma de almendra u ovoide porque no es tan una circunferencia como en las otras especies. Habría que agregar eso. Cuerpo amarillo de segundo día, foto del libro, para mostrar en el ovario de una vaca. Fíjense que se habla de la forma elíptica o ovoide porque no es una circunferencia perfecta. Y esa sobresaliencia que yo les digo, que les he puesto una flecha celeste para no mover el mouse, es el cuerpo amarillo. O sea, cuando ovula, lo que queda y que se tiene que transformar, lo que es el cuerpo lúteo, regenerarse y demás. Por ahí ya estamos entrando a otro terreno de la reproducción, que es más hacia la fisiología y lo que tendrían que ver en la materia de embriología. No sé si ya lo vieron. Ahí está la médula, un tejido más rosado, y la corteza que queda hacia afuera, donde está el parénquima o el tejido de formación. Esta imagen es para hablar de los medios de fijación, es decir, el peritoneo que se transforma en un pliegue que va a ser el meso y que va a sostener estos órganos que están, digamos, entre comillas, la palabra péndulos, dentro de la cavidad abdominal. Entonces, desde arriba hacia abajo, tienen que estar sostenidos por tejido. Y obviamente que este peritoneo también sirve para llevar son fotos de libro vieja que habla sobre el uso como en su extremo Profe, apical. ¿puede Sí. repetir porque se le cortó? ¿Se le cortó la transmisión? Sí, profe, de un momento se congeló. Se le escuchó entrecortado a usted, profe. No escucho bien. Se le cortó a usted, profe. Ahí voy a buscar de nuevo. Conozco qué está pasando. Sí, se ve bien. ¿Me escuchan? Va y viene el wifi de casa, la verdad no sé por qué. No sé qué pasó. Bueno. Vamos a ver esto que es importante. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Retomo, volvemos un poquito al ovario, no sé dónde se... Me No, avisan profe, dónde ahí se... cuando empezó a hablar recién del tema nuevo, ahí se cortó. Bueno. Esto lo van a encontrar en el libro cuando lo lean. La idea es que vea eso, que si vos vas a hacer, que es común, el tacto en la hembra, en la vaca, si vos estás haciendo la tarea reproductiva,
que recuerden que el tacto es colocar la mano dentro del intestino grueso de la hembra, estamos hablando del colon descendente y recto, que tienen un meso, o sea, el tejido que sostiene estos órganos de la digestión es flexible, permite mover la mano, puede uno navegar ahí adentro con la mano y tomar el ovario y palpar una sobresaliencia de algunos milímetros, o sea, hacia la mano del operario, puede decir, este ovario no está en forma regular, tiene un cuerpo lúteo o tiene una preñez joven o ya ha empezado a ciclar, ha entrado en su etapa reproductiva, que es lo interesante. Era para mostrar un poco eso. De los medios de fijación, ahí les pongo el título, aparecen que todo este peritoneo, así como sostenía el digestivo, también sostiene el aparato reproductor de la hembra. Entonces toman la palabra o toman ese prefijo de meso. Y que no solo toman tejidos, sino que también van los vasos sanguíneos y nervios. ¿Cómo se denominan? Primero, el que va solo al ovario o lo más craneal o dentro de lo más craneal del tejido del meso, se lo llama ligamento propio del ovario. El resto que cubre hacia el ovario, hacia caudal, recuerden que yo les decía que si uno lo ponía al reproductor acostado, o sea, en forma horizontal, como estaba en la primera foto al comienzo de la clase, lo más craneal era el ovario, después seguía la trompa y el útero, ¿sí? Imagínense haciendo una vista lateral de una hembra, de una vaca, entonces tenemos el ovario más craneal, la trompa y el útero hacia caudal. Entonces por eso aparece el nombre del ligamento propio del ovario y el mesovario va a ser el meso que sostiene al resto del ovario. La trompa uterina que se continúa después del ovario tiene su meso que se llama meso salpinx. Y es parte de la foto que les estoy mostrando que aparece esa palabrita rara. Meso salpinx es el meso que sostiene a la trompa uterina. ¿Sí? Ahora, ese gran mesovario yo lo puedo separar si está pegado al techo del abdomen y decir es un mesovario proximal. Ahora, si yo me acerco hacia el ovario, podré decir es un mesovario distal. Entre el mesovario y este mesosalpinx envuelven al ovario, formando lo que se llama bolsa ovárica. Es decir, que el ovario no está suelto, está dentro de un pliegue, de un envoltorio que hace entre el mesovario y el mesosalpinx. Si el ovario es chiquito, como las especies que hemos visto, el ovario estará completo o casi completo dentro de la bolsa ovárica. Ahora, en el caso de la yegua, que tiene un ovario tremendamente más grande, diremos que el ovario no está del todo dentro de esa bolsita ovárica. En la definición teórica van a encontrar esto que yo les he resumido. Ese mesovario se continúa con lo que se llama mesometrio, es decir, al caudal del meso del ovario hacia todo lo que continúa de útero se va a llamar mesometrio, ¿sí? Es el meso que sostiene a todo lo relacionado al reproductor de la hembra. Mesometrio. Metrio viene de matriz, matriz viene de, o de ahí se originan las palabras, se combinan con el útero, ¿sí? El meso de la trompa uterina, lo dijimos, mesosalpinx, que separa el mesovario de la proximidad del ovario. Y lo subdivide en un mesovario proximal y un mesovario distal, que es lo que acabo de decir. En la parte dorsal del mesovario están los vasos sanguíneos, que también lo habíamos mencionado. Arteria y vena ovárica. Arteria ovárica, rama directa de la aorta. ¿Sí? ¿Qué particularidades podemos encontrar acá? La gata, la perra y la cerda, el borde craneal libre de ese mesovario
se extiende desde el polo anterior del ovario hacia el cráneo dorsal. Es la aparición, y por eso está entre un cuadrito ahí enlazado, que aparece lo que se llama ligamento suspensorio del ovario. Márquenlo, no se están haciendo algún resumen, para después leerlo. Está la definición teórica, está lo que es el borde craneal libre del mesovario. Es otra de las estructuras que hay que cortar en la castración. Sostiene el polo anterior o el polo craneal del ovario hacia el cráneo dorsal. ¿Sí? Ligamento suspensor del ovario. ¿Qué aparece acá? Una característica que se habla sobre todo los que hacen la cirugía de la castración, que dice que en la perra, a diferencia de la gata, ese ligamento suspensorio no estaría vascularizado. Como que decir, en ese lugar del polo anterior del ovario hacia craneal no haría falta ligar o hacer la transficción, el nudito, para cerrar por si hubiese vasos sanguíneos. La verdad es un aspecto mucho hacia la clínica o hacia la cirugía. En la práctica, las castraciones que yo he visto que se hacen por unos colegas, en la perra ligan, o mientras mayor es la inseguridad del operario, liga más. O sea, ligar es hacer estos nudos atravesando la vascularización. Lo estoy diciendo de una forma muy vulgar, para cerrar y que no ocurran hemorragias cuando uno pase con el bisturí, ¿sí? No hace corte transversal del vaso sanguíneo para retirar al órgano. A eso se le llama lo que es ligar y hacer transficciones. Estoy haciendo muy vulgar porque hay una diferencia entre ambas cosas. Por lo general ligan de acuerdo a lo que van viendo o apareciendo. Pero bueno, es una diferencia anatómica. Tengan en cuenta entonces el ligamento suspensorio del ovario. El meso salping se continúa por la trompa uterina. Es el meso que sostiene la trompa uterina. Se extiende desde el meso salping todo lo que es la trompa uterina hacia el cuerno del útero. Y acá aparece el nombre de ligamento caudal o ligamento caudal del ovario. Es decir, en el polo anterior teníamos ese ligamento suspensorio y hacia caudal tenemos el ligamento caudal del ovario. Ahí tenemos dos sostenes del ovario. En resumen, una bolsita ovárica, el tejido que la sostiene, formado por el mesovario distal y el mesosalpinx, y un ligamento propio del ovario, que es el ligamento anterior, suspensorio craneal del ovario, y que la bolsita ovárica de la yegua puede no contener al ovario, que lo habíamos dicho, pero está relacionado al tamaño del ovario de la yegua. ¿Sí? Ese es como el resumen de cómo se sostiene el ovario. En imágenes, un ovario, el mesosalpinx, que sería el meso que sostiene a la bolsa. Con el mouse estoy marcando al mesosalpinx, todo este tejido que hace a la bolsa, es decir, como que he abierto la bolsa en esta imagen para mostrar el ovario. Y con la pinza mano izquierda estoy mostrando cómo es esa bolsa ovárica. Es el entrelazado del pliegue de mesosalpinx y de mesoovario, ¿sí? Es eso, es decir, el ovario no lo encuentran suelta, tiene que quedar esa definición. ¿Cómo se da la definición teórica? Espacio que queda limitado hacia lateral por mesosalpinx, trompa uterina, y por mesoovario distal. El ovario debiera estar dentro de esa bolsa. En esta foto lo encontramos fuera porque es la disección. ¿Sí? Espero que haya quedado. Cualquier duda sobre bolsita ovárica. Volvemos a la foto y decimos, bueno, ya conocemos el ovario de la vaca con sus distintos folículos y distintos grados de desarrollo. Ese
es la fotito que analizamos ahora, ¿sí? Ver eso, ver que tiene el meso al costado y ya pueden ver que del ovario se continúa la trompa. Entonces, si yo recorro con el mouse, voy viendo la trompa uterina que se va hacia el útero. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el órgano que continúa. Trompa uterina. ¿Está bien? Trompa uterina. La tuba uterina o salpinx. Es un conducto, en realidad son conductos que comunican al ovario con el útero y donde, o es el lugar donde ocurre la fecundación. Hasta ahí llegan los espermatozoides. Ahí ocurre la fecundación. Cualquier duda o de interés que tengan sobre este tema, pueden consultarlo a Modelar porque su tesis de posgrado lo hizo sobre justamente este segmento, la trompa uterina. Posee una luz o un espacio interior muy estrecho, tiene un trayecto muy contorneado y el meso por fuera que la sostiene es el meso salpinx. El extremo del ovario de la trompa uterina tiene forma de embudo e infundíbulo. Eso es lo que indica en el libro. Es decir, que el ovario, a ver si lo puedo dibujar, esto lo hacemos todo en pizarrón nosotros en la clase. Si el ovario es esto, bien redondito o más o menos, el mesosalpinx es como una copa, en realidad uno agarraba en forma de copa, y tiene fimbrias, es como si ustedes, fimbrias que se mueven, hacen un barrido interno. ¿Qué quiere decir esto? El ovario está en relación a la trompa uterina como apoyado sobre la trompa uterina, sobre este embudo o infundíbulo, que trata de barrer siempre hacia adentro del embudo. Como si eso, yo le dibujé en forma de pelitos ahí rojos, medio vulgar, pero barren hacia adentro, barren hacia adentro. ¿Qué quieren captar? Que el folículo que salga, que emerja del ovario, caiga adentro de la trompa. Esa es la comunicación. Podría ocurrir que el folículo, en vez de meterse dentro de la trompa, salga afuera, al exterior. Se está saliendo del sistema reproductor, que se llama folículo ectópico. Sería un cuadro medio patológico encontrarlo, o sea, no es de la anatomía funcional. ¿Sí? Eso es lo que uno debería dibujar. En la clase nosotros lo hacemos de, bueno, con la mano izquierda vos cerrás el puño y haces que es el ovario. Con la mano derecha lo agarras al puño, lo agarras así y moves los dedos hacia adentro, hacia el interior y sos el infundíbulo o este embudo con sus fimbrias tratando de absorber o captar al folículo. Bien, los pliegues del infundíbulo se reúnen radialmente hacia el centro, es un orificio abdominal de la trompa uterina. ¿Por qué hablamos de orificio abdominal? Porque esa comunicación, si bien es virtual ese espacio, no se nota en lo macroscópico, si el ovario, si el folículo que sale del ovario no entra a la trompa, cae a la cavidad abdominal. ¿Está? Por eso tiene esa importancia. Una vez que el folículo ingresó a la trompa uterina, hace un pequeño recorrido y se encuentra con un ensanchamiento que se va a llamar ampolla uterina. Y en este lugar es donde ocurre la fecundación. Luego de pasar por este lugar,
sigue su recorrido buscando hacia el útero y aparece el istmo. El istmo es una porción de la trompa uterina que es contorneado y estrecho. Un recorrido contorneado y estrecho hasta llegar al útero. En la yegua, en la perra, hay una gran comunicación con una papila. Es el orificio que va del útero a la trompa uterina. ¿Está? Ocurre en estas especies que la comunicación, o sea, veníamos que el folículo estaba dentro de la trompa uterina, llega hacia el útero y tiene que entrar al útero. En la yegua y en la perra, en esa entrada al útero hay una puerta, una papila. Eso es la comunicación. Y un ingreso abrupto. Vamos resumiendo. Entonces, su conformación es un orificio abdominal de la trompa, quiere decir que el folículo y, la trompa uterina y el ovario es como que está libre el espacio ahí. Es decir, el folículo puede o debiera caer dentro de la trompa uterina, pero tiene la posibilidad de irse hacia el exterior de la cavidad abdominal. Ese infundíbulo tiene fimbrias. Hay una ampolla o un ensanchamiento donde ocurre la fecundación, lo volvemos a decir. Después una porción, si sigo el recorrido, un istmo, una porción contorneada que se hace más fino, más complicado. Una porción uterina y un orificio, se llama orificio uterino de la trompa. Es decir, es la comunicación de la trompa uterina con el útero. Y ahí tienen todo el recorrido. Desde el orificio abdominal de cómo entra el folículo a la trompa uterina, a través del infundíbulo, cómo entra la trompa uterina, pasa por la ampolla, pasará a caudal, o sea, vamos siguiendo el recorrido ese caudal por el istmo, y después de la porción uterina está el orificio que comunica con el cuerno del útero. Ese extremo del útero está fijo y tiene el meso de sostén. Foto de libro. A la derecha tienen la descripción, vamos a buscar la pluma, que dice cuerpo amarillo, el ovario, es todo lo que estamos marcando de rojo, todo esto, ¿no? Un ovario en estado reproductivo. La trompa, se va del otro lado a marcar el gráfico, dice trompa uterino salpinx, sería, no me respondemos tampoco, sería todo esto de acá. ¿Sí? El meso que sostiene todo lo que acabo de marcar en rojo es este tejido que está aquí abajo, por lo tanto se va a llamar meso salpinx. Este tejido de peritoneo, de meso, que sostiene el ovario aquí, en el borde craneal libre, se va a llamar ligamento propio del ovario. Es ese, un ligamento suspensorio, un ligamento propio del ovario. Y la trompa uterina, si yo la continúo, van a ver que si siguen el dibujo, sigue por acá y termina allá. No es el mejor dibujo para verlo, pero se continúa con el cuerno del útero, que es el tema que sigue después, ¿sí? Ovario, trompa y útero. ¿Alguna duda? Me paran acá. Esta foto, creo que Dice también la tiene, es para separar, o van a ver acá las diferencias de estos salpinx para sostener a la trompa uterina, el mesovario, como por dentro está el ovario dentro de esta bolsa ovárica y su continuación con la trompa. Está puesta para eso, son las figuras de libro y nada más. Bueno, hemos hablado un poco de ovario y hemos hablado un poco de la trompa uterina. Lo que queda ver es ya meternos dentro del útero y sus características para estas especies. ¿Sí?
Si hay duda, me interrumpen. Vamos nombrando unas características comunes. El útero en estas especies es bicornio, o sea, hay 2 cuernos de útero. Un solo cuerpo, o sea que estos 2 cuernos van a desembocar en un solo cuerpo, y ese cuerpo se va a relacionar con un cuello del útero. Y aparecen la palabra cervix, que viene de cervical, que significa cuello. ¿Sí? Bien. Estas posiciones y las estructuras propias que tiene el útero se van a ir modificando a medida que va aumentando la edad de la preñez. ¿Está claro? O sea, a medida que el feto o los fetos van adquiriendo mayor tamaño y mayor peso, van a estar de una posición media hacia dorsal, dentro de la cavidad abdominal, se van a ir dirigiendo por peso hacia ventral. Y el meso que la sostiene, el meso métrico que sostiene el útero, se irá distendiendo a medida que aumenta la preñez, sumado también al peso de la placenta que se irá formando. Por lo tanto, la topografía, o sea, el grado de ubicación del útero, es variable según el estado de gravidez que tenga la hembra. Cuernos del útero. En los carnívoros, vamos a separar por especie, ubicados dentro de la cavidad abdominal, tienen un trayecto más o menos recto hacia craneal, hacia la bolsa ovárica, y se encuentran a caudal del riñón. ¿Sí? O sea que, en definitiva, los cuernos uterinos de los carnívoros que están en la cavidad abdominal tienen un trayecto más bien recto. En la cerda, los cuernos del útero, también localizados dentro de la cavidad abdominal, detrás del riñón, tienen formas de asas que se las compara con las asas del yeyuno, con lo contorneado, con la forma externa que tiene el intestino delgado del yeyuno. Esto está asociado a que en esta parte, en los cuernos del útero, ocurre la gestación. En los carnívoros, por lo general, no hay gran cantidad de fetos, salvo que sea una perra o tenga 9, 10, 12 cachorros. Por lo general pueden tener 3, 4, dependiendo de la especie de carnívoro que sea. El humano tiene 1, por lo general, ¿está? Entonces, de ahí es que se relaciona el tamaño del cuerno del útero. El cuerno del útero en la cerda es politoca, y en promedio debería tener 10 cerditos por parto. En promedio, a veces más, alguna vez menos, pero en promedio, en genética, con las razas mejoradas que hay, ese es el número. En la vida silvestre hablamos de menor cantidad. Esto hace que el cuerno del útero sea más largo para darle más chance de la ubicación a los fetos. Hay una competencia fetal por el espacio, eso también ocurre, competencia natural, donde se va a implantar cada feto. Todos compiten por los nutrientes. Entonces, el aspecto a encontrar de cuerno del útero de la cerda es asemejarse a lo que uno ve en el intestino delgado en el yeyuno. ¿Qué pasa en los rumiantes? En la vaca y en los pequeños rumiantes, fíjense que lo he puesto en negrita la diferencia, dice los cuernos del útero están como si fueran cuernos de carnero, es decir, como que tienen un giro sobre sí mismo. ¿Ya está? El que no haya visto un carnero, utiliza Google, pone cuernos de carnero y vea la diferencia, pero es como si tuviesen un rulo sobre sí mismo, ¿no? Los extremos de estos cuernos están situados dentro de la cavidad abdominal y delante, o sea, caen delante del pecten pubiano. Es decir, si uno hace tacto, debiera
palpar el piso de la pelvis y hacia craneal del piso de la pelvis, por delante del pecten del pubis, debiera encontrar reproductor hembra. ¿Sí? En la yegua, los cuernos del útero miran o señalan como si estuviesen hacia dorsal, hacia los riñones. Se apoya sobre las asas intestinales, hay que ver también el estado de gravidez, pero no tiene mayores características comparadas con los que son el cuerno de carnero o este giro que tienen los rumiantes y el largo que tienen en la cerda. Esas son las diferencias. Fíjense, marcamos forma de cuerno de carnero y que se ubican por delante del pubis, bien marcado en lo que es rumiante, y en la cerda ese aspecto ayeyunado o ayeyunal que tienen, o a las asas de yeyuno que tienen los cuernos del útero en la cerda. Entonces vamos al libro. Esto también creo que lo tiene Konilievich, y tienen ahí ya rápidamente los distintos úteros para caracterizar. Bueno, vamos a buscar un puntero. Y tenemos el ovario, ahí, el ovario. Lo comparamos, el ovario de la perra. No sé si es perro o perro, pero bueno. El ovario de la perra comparamos con el tamañote del ovario de la yegua. El cuerpo, bueno, la trompa del útero es chiquita, ya dijimos, tiene su istmo, su ampolla. Tiene su istmo, su ampolla, su desembocadura, que es bien abrupta, sobre todo en las especies grandes. En la yegua es bien abrupta la desembocadura, por si hay una papila de útero, es como que sale a un salón, entra a un salón muy grande, sale de la trompa uterina y entra al cuerno del útero. Y vemos la característica externa. Miren, todo esto que marco aquí sería el cuerno, un cuerno del útero de una cerda comparado con un cuerno de útero de una perra. Fíjense la vuelta o el giro que hace en los rumiantes. Esa es la vuelta de carnero. Y en las otras dos especies es más rectilíneo, ¿sí? En su exterior, esa es la característica de los cuernos del útero. Bien. El cuerpo del útero tiene mayor capacidad en la yegua y se ubica entre los cuernos y el cuello. Es un paso intermedio. Es el paso entre el cuerno que tengo yo aquí marcado y el cuello que está aquí. ¿Qué características internas encontramos dentro del cuerno del útero antes de entrar al cuello? Es que en los rumiantes, y acá está la fotito que están viendo ustedes, en el cuerno, fíjense adentro, que hay marcado como unos aquí hay marcados, no sé si los alcanzan a ver, ahí les marco otro, Es dentro de, cuando uno estudia el interior, es difícil, si en el preparado, esto se ve todo con preparado de frigorífico, no saben la clásica, ¿no? Aquí están las carúnculas uterinas, es decir, no sé si ya lo vieron en embriología, a lo que es la formación de placenta y demás, pero el intercambio de nutrientes que hacen los rumiantes con el feto en la placenta, en este caso lo hace por la formación de unos cotiledones. No sería la palabra correcta cotiledón, es la carúncula uterina, es ese botón que yo les estoy marcando ahí, con el cotiledón de la placenta. Y se forma lo que se llama un placentoma.
un lugar específico donde toda la irrigación y nutrientes de la madre van a pasar a la placenta para el feto y el regreso de los nutrientes ya utilizados que tiene el feto para expulsar, ¿sí? Entonces, cuando vemos un útero, un cuerno de útero, en el interior, la mucosa interior, la característica que tienen los rumiantes es ver esos botones, esas carúnculas uterinas. Está marcado aquí también en la imagen general, fíjese abajo a la izquierda, que los otros es liso, y este tiene esas carúnculas, característica de los rumiantes. ¿Sí? Bueno. El cuerpo uterino es eso, un cuerpo de útero, que es la conexión, vienen los dos cuernos y se conectan hacia el cuerpo para luego pasar hacia el cuello. Y el cuello uterino, acá les dejo unas porciones de lo que dice el libro, dice que es una pared más bien gruesa, cierra todo el útero, es palpable el cuello uterino. Durante el celo está abierta la comunicación, o sea, se abre la luz durante el celo de la hembra, y durante el parto. En otro momento, este cuello uterino está cerrado, un tapón mucoso que está cerrado, solamente se abre para la introducción, o sea, lo que va a hacer para que entre el eyaculado del macho, o sea, en el momento del coito, por eso sale el celo de la hembra, y en el parto para que salgan los fetos o los cachorros. Todo esto nombra un canal cervical, que es el canal del cuello del útero, que tiene un orificio interno en la cavidad del cuerpo uterino, y termina en ese orificio externo hacia afuera, que se va a continuar con la vagina. Un concepto teórico. ¿Qué pasa en el interior del cuello del útero? La mucosa, ¿cómo es? En las vacas, dispuesto en lo que se llaman los anillos transversales, o pliegues transversales en forma de anillos, 3 o 4 anillos. Esto es interesante reconocerlo porque se palpa y cuando se coloca la pajuela para la inseminación hay que pasar por estos anillos para darse cuenta que uno ya ha pasado el cuello del útero. Entonces, si tienen en cuenta estos anillos. En la cerda, la mucosa del cuello del útero tiene lo que se denomina cojinete cervical, purvinos cervicales, son las palabras claves. Son como almohadillas, ¿sí? Son como almohadillas que comprimen. Si uno tuviera que mostrar más o menos la textura de la almohadilla, es una textura firme, como si uno se palpara el origen de la falange proximal del dedo 1, yo me palpo acá, hago fuerza y hago tensión, es una estructura firme, y que tiene una función fisiológica muy importante en la cerda. No sé si han visto o han hecho recorridos de campo en el acto reproductivo de la cerda. La cerda es la que es más activa que el macho. ¿En qué sentido lo hago? Uno muchas veces mide los gastos de energía. En la cerda se han visto a campo, una cerda en celo, además de expresar todo el comportamiento y liberación de feromonas, al macho lo molesta, lo busca, lo recorre, se expresa. Una cerda es un animal que en ese sentido se expresa. Cuando llega el momento del coito, el acto reproductivo, el macho monta a la hembra, libera su peso sobre la región lumbar, eso hace dar cuenta a la hembra de la situación, y ocurre lo que es la penetración. El macho ahí trabaja en forma activa hacia la penetración, y luego un relajo del macho. ¿Está bien? Se relaja el macho, vamos a decir con estas palabras. Empieza un proceso
que el pene, una vez introducido, y ustedes han visto, tiene una forma particular, el glande del macho, lo verán cuando vean al macho, le saben llamar que termina como en un sacacorcho, tiene un giro así el pene del macho. Una vez introducido, llega a este lugar, estamos hablando del cuello uterino, y la cerda empieza con ejercicios o fuerzas del miometrio a través de estos cojinetes cervicales a comprimir al pene y a estimular al pene del macho. Digamos, es una masturbación ocurrida por la mucosa del cuello de la cerda. ¿Sí? Esto hace que el macho se relaje y que el gasto de energía en este momento, además de sostener al macho y demás, porque el macho está sobre la hembra, este gasto de energía también lo hace la hembra hasta lograr el eyaculado del macho. El macho eyacula, que es una gran cantidad en el cerdo, así la cantidad de crías que tiene también, pero es una gran cantidad de semen, hay una gran dilución con la cantidad de líquido, y luego se retira. Esto ha sido muy estudiado, y el que ha visto inseminación artificial, o si buscan inseminación artificial por internet cerda, van a ver que a la cerda se le pone una montura para asemejar que tiene el peso del macho, y viene con un vasito con, digamos, entre comillas, una manguerita que simula el pene del macho, que se introduce sobre la hembra, se llena el vasito, y como la hembra es la que comprime con el miometrio, solita va adquiriendo el líquido, no hay que hacer ningún ejercicio, ¿sí? Es el trabajo de la hembra, en el caso de la cerda. La yegua, la perra y la vaca tienen pliegues en el cuello uterino, pero son longitudinales, son a lo largo. Unos pliegues a lo largo. O sea que el interés clínico está basado para la inseminación en la vaca, como anillos transversales que se cuentan, para la colocación de la pajuela, es el ejemplo que les doy, y en la cerda, los pulvinis cervicales, que no se los deben olvidar, porque fisiológicamente son muy importantes. ¿Cómo es el orificio externo del útero? Ya nos vamos como saliendo del cuello del útero. En la vaca y en la yegua se introduce como parte vaginal en la forma de, y allí es rodeado por un fornix vaginal. Aparece la palabra fornix, no confundirla con la palabra cervix, ¿no? Fornix vaginal, que ya vamos a mostrar algunas imágenes y a dar un ejemplo. Cerda y perra, el orificio del cuello uterino externo hacia la vagina es en forma de embudo, y en la gata aparece como una forma de botón en una pequeña protrusión. ¿Qué quiere decir esto de fornix y demás? A ver, aquí está el ejemplo. Ovario, trompa uterina y útero, vagina y labio de la burla de cerdo. Bueno, aquí para darse cuenta de que es cerda, primero fíjense el aspecto yeyunal, está viendo la imagen en la compu, fíjense el aspecto yeyunal que tiene los cuernos del útero. Primero vean eso. Eso nos va a indicar que es de cerda. Luego, fíjense en el corte longitudinal que se hizo. Vamos a buscar el corte longitudinal que se ha hecho sobre el cuello, y fíjense acá, lo marco en rojo, la aparición de ciertas almohadillas que son las que van a comprimir el pene en el momento del acto reproductivo. Una vez estado aquí, hacia el exterior aparece el orificio externo del útero, que es el que estamos marcado con el punto rojo. Y ese orificio externo es el que tiene diferencias entre especies. ¿Sí?
Vuelvo a la página anterior y ese orificio, fíjense, en la cerda y en la perra se abre en forma de embudo. En la vaca y en la yegua aparece lo que se llama fornix. Y en la gata, un botón rudimentario. ¿Qué quiere decir en forma de embudo? Quiere decir que el contenido viene hacia acá, así, y hacia acá, así. Que si uno lo cerrara, tendría una pequeña forma de embudo, ¿sí? Eso pasa en la cerda. Y esto es vagina. Bueno, obviamente que acá se ven los mesos y demás, ¿sí? Hasta acá llegamos ahora. Vamos a buscar otro genital, otro libro bastante antiguo, también de cerda. Fíjense el aspecto yeyunal que tiene el cuerno uterino, el ovario es chiquito. Estoy buscando, esto sería el ovario. Se ha dibujado en forma de como un racimo, porque está trabajando en mucho cuerpo lúteo y demás. Y el estado de preñez, se ha dibujado ahí un feto, para que vean el estado de preñez o la ubicación de los fetos en el cuerno uterino. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo es entonces la estructura del útero? Esa fotito es tomada de Conning. Dice, túnica mucosa, endometrio hacia la luz, hacia adentro. Hacia afuera habrá un miometrio y un perimetrio en la capa serosa o la masa externa. ¿Ah? El endometrio reviste esa superficie en contacto con la luz del útero, en la que depende del momento del ciclo sexual que se encuentre la hembra y podrá haber glándulas tubulares. Ahí aparecen las carúnculas en los rumiantes, que ya lo ubicamos con su relación hacia la placenta fetal, que ocurre en la gestación, pero las carúnculas las encontramos, según este libro, hay entre 80 y 120, y que va a formar el placentoma con el cotiledón, que es la parte de placenta. O sea, el cotiledón lo ofrece la placenta, la carúncula del útero, y se unen. Y ahí comparten los nutrientes. ¿Sí? Y por resumen, esto está en el libro. Por eso le he puesto los puntitos a la izquierda. El miometrio dice que está atravesado por estratos conectivos y muchos ricovasosanguíneos, con una estructura muy irrigada. Mio viene del prefijo muscular, el músculo liso que hace los movimientos contráctiles del útero. Y el perimetrio es su borde mesometrial más externo, es que está rodeado con el meso, y están las ramificaciones en el meso, donde llegan los nervios del sistema autónomo, por eso aparecen las fibras vegetativas, y la vascularización, la llegada de las arterias y venas. Características por especies. En los rumiantes, el cuerno, estoy repasando, en los rumiantes, el cuerno uterino se enrolla en forma de espiral y ligamento ancho, bueno, tiene las paredes laterales del abdomen, pero la idea es que el cuerno uterino se enrolla. También aparece, que no lo nombré y no sé si está en la lista, entre un cuerno del útero y el otro cuerno del útero, en los rumiantes son dos ligamentos intercornuales, entre un cuerno del útero y el otro cuerno del útero. En otras especies parece uno solo. Parece ahí como ligamentos intercornuales y el cuerpo puede parecer más corto. Posee velo uterino y el endometrio de los cuernos y del cuerpo presentan elevaciones, las carúnculas uterinas. Lo más importante de esto es que hay carúnculas uterinas en el cuerno uterino de los rumiantes. Y las carúnculas uterinas tienen esas vellosidades para unirse a las placentas, ¿no? La mucosa es especializada para engancharse con la mucosa de la placenta. Lo de las carúnculas es lo más importante y la forma del cuerno. En este ejemplo que tenemos acá,
a la izquierda tienen, bueno, y a la derecha también, de uterino. El de la izquierda, por el tipo de ovario que tienen, vamos a decir que es de yegua. Miren, vamos leyendo la diapositiva. El que yo tengo en la pantalla de la izquierda, miren el ovario, y que este ovario tiene una fosa de ovulación, un cuerno uterino de una manera, un cuerpo corto, y acá aparece el fornix. El fornix es esta particularidad que tiene el cuello uterino de ir más allá, o sea, no emerger, o sea, o no dar la puerta de salida, ni bien termina el cuello del útero. Va un poquito más allá y después da la puerta, ¿está? Si uno lo diera como un ejemplo, es como cuando dicen, bueno, vamos a hacer el embudo o el túnel para salir a la cancha de lona, ¿no es cierto? Entonces, para cubrir a los jugadores. Entonces aparece ese plástico o esa lona que cubre hasta la cancha. Es un ejemplo de elaborar un fornix aquí, es la particularidad que tiene esto. ¿Por qué es importante reconocerlo? Porque imagínense que estén haciendo una inseminación y con la pajuela y acostado, aquí abajo, aquí estoy marcado de rojo, ¿no? Los lugares que uno podría impactar sin entrar. Entonces lastimamos al animal sin hacer bien el enganche y la enhebración para entrar al cuello del útero. Por eso hay que tener en cuenta en estas especies la aparición del fornix, ¿sí? Fíjese la forma que tiene. Y de imagen de la derecha, vamos a decir que es otra especie. Fíjense, el ovario mucho más chiquitito. Acá tiene la forma del cuerno del útero, tiene forma de cuerno de carnero. Hay ciertas carúnculas por ahí. Entonces decimos que esto es de vaca. Y es la diferencia entre la yegua y la vaca. Y también presenta, fíjense cómo sale, y cómo es aquí, el fornix, ¿sí? Esa emergencia que tiene. Cómo emerge hacia la vagina. Todo lo que nos queda aquí es vagina y es vagina. Vamos a ver más adelante. Bien. El velo uterino es, la palabra viene de velo, como esa tela que cuelga o que cuelga, en realidad viene de un término religioso. El velo también lo tiene el vestido de la novia, tiene ese velo que cuelga, de las monjas en su atuendo también tiene un velo que cuelga, de ahí vienen estas palabras, es ese tejido, pero lo más importante es reconocer la carúncula en el bovino, la carúncula uterina sobre el cuerno del útero, porque el cuerno es el grávido, es donde ocurre la gestación. La imagen hacia abajo dice canal cervical, que es el canal por el que circula en el cuello del útero. Y el fornix es la emergencia es la forma de la emergencia hacia la vagina. Por eso tiene esa flechita hacia abajo. Ese es el análisis de esta imagen de útero de rumiante. Ahí lo tenemos, ¿sí? Me interesa que reconozcan las carúnculas uterinas que están con las flechitas en negro, fíjese la forma que tiene, y el canal cervical con esos anillos transversales que tiene el rumiante. Aquí van a ver medio anillo porque se ha abierto la mucosa desde arriba, tiene cortes longitudinales. Es para mostrar eso. ¿Qué podemos decir de vagina? Bueno, una definición teórica es el órgano de la copulación, la salida al exterior del feto, se extiende desde el cuello uterino, vamos emergiendo ese caudal, desde el cuello uterino hasta el vestíbulo de la vagina. Se va a llamar vagina propiamente dicha. En las primeras porciones
es peritoneal, pero el resto de vagina ya es retroperitoneal, o sea, no está cubierta por peritoneo, porque estoy yendo hacia el exterior, ya no hay más peritoneo. Y su ubicación está ubicada entre el recto y la vejiga. En su porción craneal tiene la porción peritoneal, pero ya hacia caudal es retroperitoneal. El límite que nos dice qué es vagina propiamente dicha y cuál es el vestíbulo vaginal es el orificio uretral externo. Ustedes habrán visto que la vejiga se comunica la vejiga con la uretra para darle contenido, eliminar el pis o la orina. Ese orificio que comunica la vejiga con la uretra es el orificio uretral interno. Pero después la uretra tiene que salir al exterior para eliminar todo el líquido. Y lo hace por el orificio uretral externo. Del orificio uretral externo hacia caudal, hacia afuera, será vestíbulo de la vagina, y del orificio uretral externo hacia adentro será vagina propiamente dicha. Ahí tenemos una imagen de vagina, donde pantalla arriba estaría lo que es cuello de útero y la comunicación con la vagina propiamente dicha, y a pantalla abajo el extremo caudal de la vagina. Entonces, le he marcado en un celeste fuerte ahí el cuello uterino, se continuará con vagina propiamente dicha, y abajo el orificio uretral externo, y digo, desde el orificio uretral externo hacia la vulva será vestíbulo de vagina, y hacia adentro vagina propiamente dicha, para que vean el largo del recorrido de la vagina en la hembra, ¿sí? Donde tengo el mouse, acá abre un pedacito de vestíbulo y ya comienza acá la vulva. Ese es el vestíbulo vaginal. El fornix vaginal, bueno, fornix ya hablamos, en el yegua y la beca, surco semianular que rodea un porción vaginal del útero. Esto ya lo nombramos, ahí donde está el mouse, estaría por acá. Estaría por acá, ya lo hablamos, al lado del tema de fornix. Bien. Y el vestíbulo. El vestíbulo vaginal comienza con la desembocadura de la uretra, hacia caudal, y es la vía común ya aquí del tracto urinario con el genital, porque cuando la hembra elimina la orina va a pasar también por este canal, ¿está bien? Entonces forma parte del tracto urinario con el genital, que recibe la desembocadura de la uretra y de las glándulas vestibulares que se formen por ahí. ¿Qué particularidades tienen? Un divertículo suburetral, es decir, un bolsillito que queda ubicado por aquí y que hay que tener cuidado en la maniobra si uno quisiera meter una sonda para tomar muestras de la vejiga. En estas especies habría que tener cuidado de no meter la sonda y caer en este bolsillito. El vestíbulo de la vagina localizó mayor parte en la posición caudal respecto al arco isquiático e inclinado en dirección ventral hacia los labios de la vulva. O sea, hay una cierta oblicuidad. Y allí ocurre ese divertículo. Se llama divertículo suburetral. En la anatomía, cuando tenemos el preparado, levantamos la mucosa y buscamos este bolsillito que está levantado todo con la pinza, es decir, un fondo de saco que queda en la nada. No hay que confundirlo, nada más, un fondo de saco que queda en la nada. El orificio uretral externo es la continuación. Tampoco hay que confundirlo con la fosa del clítoris, que está situado más caudal. Recuerden que el clítoris sería en su semejanza en la formación del macho al pene, ¿no?
reducido de tamaño, con su sensibilidad igual a la del pene, pero bien reducido. Acá hay toda una lectura que habría que hacer sobre el origen de los mamíferos. Si uno busca un origen bien fisiológico, podría decir que en los mamíferos como nosotros somos con los cromosomas el par sexual X e Y, hace falta que X sea ser vivo, o sea, si uno tiene el cromosoma X y no tiene el Y, puede ser un X0, la ausencia de cromosoma, podría llegar a nacer y ser un ser vivo, pero el Y0 es no formarse, es la nada. Entonces, un poco exagerando, ¿no? Hay una etapa en la que algunos siempre cuestionan que sí o sí hay que ser X. Por lo tanto, siempre se pasa por una etapa del embrión, siempre pasaría por una etapa de hembra. O sea, como que la hembra es el molde. Y cuando ocurre el cromosoma Y, va a producir lo que se llama aromatizar y transformar lo que era hacia los estrógenos, llevarlo hacia los andrógenos. Y estas aromatizaciones hacen que algunas cuestiones se desarrollen hacia los caracteres sexuales del macho y otros involucionen que vendrían a ser los de las hembras. Entonces, el gran ejemplo es donde el macho, en vez de desarrollarse las glándulas mamarias, quedan rudimentarias ahí dos tetillas en la región del cuerpo donde se ubicarían las glándulas mamarias, o sea, inguinal, inguinal, torácico. Y en el caso del macho, el gran desarrollo que tiene el reproductor del macho, que es el pene, y la involución o el sentido opuesto que pasa en la hembra, que desarrolla o le queda atrofiado, pero con su sensibilidad, y que lo denominamos clítoris, ¿sí? De hecho, también se habla del glande del clítoris. Otros ya más humoristas y demás dicen, bueno, entonces todos alguna vez tenemos o hemos pasado, o sea, los machos en algún momento de la vida han pasado por un estado de hembra, porque habría que tener el molde de hembra para después ser macho. Y ahí viene toda una discusión. Pero vean que no es poco el recorrido celular que hace y la aromatización hormonal que ocurre para que se desencadene un tipo de ser vivo sexualmente diferenciado del otro. ¿Está? Una construcción. Esto viene del origen embriológico, que lo habrán visto, los túbulos de Wolff y los túbulos de Müller, que unos se atrofian y otros se desarrollan, y son las caracteres sexuales hacia macho o hacia hembra. ¿Sí? Acá de lo que nos interesa es la aparición del clítoris en la hembra, que tiene la misma nivel de excitatorio, sensibilidad que el pene o la mucosa del pene del macho. Ahí era para mostrar las fosas. Entonces, ¿qué vamos a decir de vulva? Formada cada labio por un labio, los labios de la vulva, y que cada uno de estos se unen en lo que se llaman comisuras. Y el ángulo de la comisura es de dorsal y uno ventral. Hay un ángulo dorsal y uno ventral. El ángulo dorsal de la vulva es más redondeado y el ventral es bien agudo. Es bien agudo, es bien... Y dice bien agudo, bueno, una de las definiciones por qué tiene que ser bien agudo es porque por allí va a pasar el canal de la orina y la orina tiene que caer en un lugar fijo. Si ustedes si hicieron un análisis químico sobre la orina, tiene mucho fosfato, urea, o sea, muchos minerales, desechos, que pueden dañar a la piel en una forma crónica. Entonces la orina debe ser expulsada de determinada manera que no salpique o no moleste o no quede dentro de la piel. El ejemplo es este ángulo que se forma
este ángulo que se forma en la vulva bien agudo, en la forma de B corta bien agudo, para la expulsión de la orina hacia el exterior, y en el macho que tienen el pene péndulo, en la mayoría de las especies que lo tienen allí, van a ver que tienen en el tejido, en la mucosa, en la piel que cubre el glande, pelos. En la mascota, revisen el perrito, lo que quieran, van a ver que tienen pelos. Esos pelos se mojan. ¿Por qué? Una de las funciones fisiológicas es que cuando la orina llega a estos pelos, gotea en un lugar determinado fijo y no salpica y no sale con presión hacia los costados que podrían dañar a la piel. Son algunas de las respuestas fisiológicas que dan a este sistema. En la yegua sucede al revés, es decir, el ángulo ventral es donde se encuentra el clítoris. Pero bueno, el ejemplo a ir, acá tenemos clítoris como órgano eréctil rudimentario, ese homólogo al cuerpo cavernoso del pene del macho, es decir, la semana o las clases que vienen cuando vean pene del macho, va a aparecer este cuerpo cavernoso, que es un tipo de tejido muscular, que caverna viene de que hay espacio, hay cuevas, hay cavernas, y se van a llenar de sangre, y al llenarse de sangre aumentará su volumen, o sea, aumentará su tamaño. ¿Tá? Es lo que hace eréctil al pene. Entonces, en el caso de la hembra, es un órgano eréctil rudimentario, homólogo al que era el pene del macho. Este es el caso de él. ¿Sí? También tiene su raíz del clítoris, cuerpo del clítoris y glande del clítoris. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos pene, van a ver que se habla de raíz, cuerpo y glande. Son las palabras básicas para hacer la división del origen del pene, su raíz, el cuerpo del pene, y que su terminación hacia el exterior es el glande. Aquí aparece lo mismo, pero rudimentario. Para ir terminando, los ligamentos, el resumen de los ligamentos anchos del útero, que ya los dijimos al comienzo, en la forma del mesovario, mesosalpix, mesometrio, porque ya lo recorrimos todo. El ligamento ancho del útero es lo que recorre todo. Si uno viniera desde craneal a caudal y tuviera lo que es la presencia desde lo longitudinal de todo el miometrio completo, diría, bueno, es un gran ligamento ancho, porque es todo bien, todo como una tela o un gran meso que sostiene todo. Tiene una gran fuerza de tracción este meso, ¿no? Un ternero con peso al nacer está en los 38, 40 kilos, o bueno, un poquito menos dependiendo de la raza. Un lechón al nacer está pesando por encima del kilo y algo, y si tenés 10, 12 lechones, estás hablando de una cuestión considerable. Imagínense los cachorros del perrito, y sostenido por este meso, ¿no? Aquí pasan las arterias y venas ováricas, también lo dijimos, el ligamento suspensor del ovario, el mesosalpinx se desprende del mesovario, ahí está la bolsa ovárica. Esto es todo resumen, ¿eh? Esto es todo, ya lo nombré, y son los mesos que fijan al útero. Lo dejo aquí para que quede grabado, ¿no? El mesometrio, cómo se fija con los cuernos, digamos el ligamento redondo del útero, hacia cada lado, y ligamento propio del ovario, el que va al ovario, parte más caudal. No hay más para aclarar. Bien. Ha faltado la parte de irrigación de este órgano, salvo la arteria ovárica, que es rama directa de la aorta abdominal. Otras ramas vendrán por la epigástrica caudal. Recuerden que aparecen lo que se llaman troncos pudendo epigástrico, y de ahí surgen otros vasos sanguíneos y tomarán el nombre de arteria uterina o arterias vaginales. Arterias uterinas vendrán por caudal hacia craneal a irrigar.
Creo que de eso lo pueden leer, no está complicado. La idea era que reconocieran los órganos y cómo estudiarlos de craneal a caudal y las características de cada una de las especies. Si se complica, hacemos una clase más sobre la irrigación, sobre la inervación desde el sistema autónomo. Y lo importante de ver en irrigación, más allá de dónde vienen los vasos sanguíneos, es que es una cuestión fisiológica, pero en la hembra, en el meso, que tanto hablamos que por ahí van las arterias y las venas, se hacen como unos enrulados de los vasos sanguíneos donde se adhieren la arteria y la vena. Se adhieren, quedan en tejidos haciendo contacto. Y que permitiría el paso de una hormona que, por ejemplo, una hormona relacionada al útero sale del útero y para estimular a la gestación, por ejemplo, al cuerno del útero y a la manifestación de la gestación. Entonces esa hormona, en vez de salir por el retorno venoso y tener que irse hacia la cava caudal, de la cava caudal al corazón, y volver por la arteria de nuevo al útero para decirle, seguí con la gestación, al estar estos rulos, estos entrelazados, le permite que cuando va haciendo el retorno venoso se encuentre con la arteria que vuelve al tejido, o sea, para autoestimularse. Es una particularidad que tiene la hembra. Entonces la hormona pasa de vena a arteria ahí, trayecto mucho más corto, más dinámico, y vuelve para estimular. Recordemos que las hormonas son eso, no son mensajes que van a través del sistema endocrino, o sea, del sistema sanguíneo. O sea, yo libero una norepinefrina de mi sistema y va vía sanguínea al corazón y le dice tenés que latir más veces por minuto porque hay que salvarse de una situación. ¿Está? Es la norepinefrina, la noradrenalina va por el sistema simpático y la hormona adrenalina va por el sistema sanguíneo. Es eso, es llevar un mensaje. En este caso, reproductivo, ocurre eso. Recuerden que tenemos cuerpo lúteo, ovario y demás, que liberan mucha hormona y que esas hormonas a veces son para estimular al mismo tejido o al tejido que tenés vecino al lado. Entonces ocurre esta manifestación. Cualquier cosa, si hay problema con esta lectura que hay que hacer sobre la irrigación, volveremos a retomar el tema. Pero hemos mencionado o hemos abarcado todo el caminito desde el ovario hasta el exterior de vagina, ¿sí? Así que yo espero las consultas o demás que necesiten.